Bueno, muy buenos días, hermanos. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 11, nos dice la Escritura: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Dejemos hasta ahí. Señor Padre Santo, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, por favor, Padre. Ay, Señor, mete la espada, Señor, mete la espada en cada corazón hoy. Mete la espada de tu palabra, la espada del Espíritu, Señor, en cada corazón hoy. Te lo ruego, Señor, mete la espada en mi corazón, mete la espada en los ancianos, mete la espada en cada miembro de esta congregación, de cada visitante. Mete la espada, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Te lo pido por el poder de Jesucristo, a quien fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Te lo pido, por favor, Padre, ayúdanos a vivir como dice la Biblia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, le puse al sermón Demas, un ejemplo para no seguir. Demas, un ejemplo para no seguir. Hermanos, nos dice aquí la Escritura: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Hermanos, por favor, pongamos mucha atención al sermón de hoy, porque cada uno de nosotros puede ser un Demas. De los que estamos hoy acá, ya vamos a ver por qué. Yo espero, hermano, que no estemos pensando en, como leímos hoy, como vamos a leer, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos. Ojalá, hermanos, y oro porque así sea, hermano, que el Señor meta la espada hoy en cada corazón, incluyendo por el que está aquí parado predicando el Evangelio. Dice el comentarista bíblico: Pablo, escribiendo de una fría y húmeda mazmorra en Roma, ojo acá, y de cara a la muerte, anhela tener la presencia de su amado hijo Timoteo. Quiere que venga pronto, antes del invierno. Dice en el verso 21, si usted revisa más adelantico, procura venir antes del invierno. Le está escribiendo a Timoteo y dice: procura venir antes del invierno. La razón para el sentimiento de soledad del apóstol es la siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Durante algún tiempo Demas había sido ayudante de Pablo en el ministerio del Evangelio. Ahorita vamos a ver Filemón y Colosenses, que nos muestra que Demas había caminado en la iglesia, había servido, había predicado el Evangelio, había acompañado a Pablo a la cárcel. Durante el primer encarcelamiento en Roma, Demas también había estado en Roma. 2 veces el apóstol lo menciona junto con Lucas, el médico amado, en Colosenses y en Filemón. Vamos a ver ahorita. Parece ser una inferencia segura de este pasaje que durante el segundo encarcelamiento en Roma, Demas nuevamente había estado en Roma, sirviendo en el reino. ¿Por qué el segundo encarcelamiento, hermano? La carta de Timoteo, la que estamos leyendo hoy, donde está este pasaje, fue escrita cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. En su segundo encarcelamiento, más o menos, unos dicen que el 64 después de Cristo, pero otros también dicen que en el 67, no importa cuál de los 2 años. De todos modos, esta carta fue posterior, y más o menos unos 5 años posteriores a lo que vamos a ver ahorita en Filemón y en Colosenses, que fue el primer encarcelamiento en Roma, de Pablo en Roma, más o menos en el 61 después de Cristo. Entonces, si ustedes ven, hay una diferencia entre 4 y 6 años entre las 2 cartas, entre las primeras y esta segunda que estamos viendo. Entonces nos muestra que Demas había corrido todo ese tiempo en los caminos de Cristo, supuestamente, que había sido colaborador de Pablo, pero aún se había apartado, hermanos. Recuerden que la carta de Timoteo, las cartas de Timoteo, la primera y la segunda carta de Timoteo son cartas pastorales, es decir, son dirigidas a
para la edificación de la iglesia. Son dirigidas a Timoteo para que organice bíblicamente cómo se maneja una iglesia, para que tenga en cuenta ciertas advertencias, para alentarlo en el ministerio, para que sea fuerte y fiel, para que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, para que sea un obrero aprobado por Dios, que no tenga de qué avergonzarse. Hermanos, es una advertencia ante los ataques de los hombres de los últimos tiempos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Lo llama y lo insta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y cierra, como les decía hace un momento, procura venir pronto a verme. Pablo está en la cárcel y le escribe a Timoteo, procura venir pronto a verme. Mire, todo el mundo me abandonó. Eso es lo que está diciendo, le está diciendo Pablo. Desde una cárcel, solo. Hermanos, Matthew Henry dice con respecto a esta porción de la escritura, con respecto al caso de Demas, un renglón lo dice, pero creo que lo dice todo, hermanos. El amor a este mundo suele ser la causa para apostatar de las verdades y caminos de Jesucristo. Por eso hoy vamos a hablar del amor al mundo. Vamos a ver el ejemplo de Demas, que por amor al mundo abandonó. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. En el primero vamos a ver quién era Demas. En el segundo capítulo vamos a ver amando al mundo. En el tercer capítulo vamos a ver abandonando y tomando nuevos rumbos. Hermanos, primer capítulo, ¿quién era Demas? Hermanos? Demas significa hombre del pueblo. La palabra Demas significa hombre del pueblo. Veamos quién era Demas antes de abandonar el camino de Cristo. Eso significa el nombre Demas, hombre del pueblo. Pero veamos qué hacía Demas antes de haber abandonado a Pablo. ¿Cómo era Demas? ¿Qué hacía Demas? Demas había trabajado en el ministerio. Vaya a Filemón 1, 23 al 24. Por algún tiempo había sido ayudante de Pablo en el ministerio del evangelio. Ojo acá. Filemón 1, del 23 al 24, dice la escritura, Pablo cerrando la carta, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, mire, estaba en la cárcel, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces Demas estaba con Pablo sirviendo en ese momento cuando Pablo estaba en la cárcel. Yo les decía hace un momento, Demas sirvió alrededor de 5 años junto a Pablo. Lo podemos ver por la diferencia de las dos cartas, que es más o menos de 5 años. Y eso es lo mínimo, porque no sabemos, seguramente Demas ya llevaba mucho más tiempo antes. Pero por lo menos 5 años estaba sirviendo al lado de Pablo en el reino de los cielos, hermano. Pablo escribe a Filemón esta carta, la porción que acabamos de leer, desde Roma en su primer encarcelamiento alrededor del 61 después de Cristo. Él también arranca la carta diciendo, Pablo prisionero de Jesucristo. También vayan a Colosenses 4 del 14 al 18 y vamos a ver, también ahí habla del encarcelamiento de Pablo en Roma. Y es 2 veces mencionado Demas junto a Lucas. ¿Recuerden quién era Lucas? El del Evangelio de Lucas y el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y junto a él estaba, hermanos. Al igual que la carta, Colosenses 4 del 14 al 18, vemos que al igual que la carta de Filemón, Pablo escribe Colosenses desde Roma también, encarcelado y alrededor del año 61 después de Cristo. Dice Colosenses 4 del 14 al 18, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, mire, os saludan, le están escribiendo a los de Colosas y le está diciendo, mire, Pablo está escribiendo de su puño y letra, y dice, mire, los saludan Lucas y los saludan también Demas. ¿Sí me entiende? O sea, era un llamado, se dan cuenta como nosotros mandemos una carta a Ipiales, mire, los saludamos Javier, los saludamos Oscar, los saludamos Julián, mis colaboradores con los que estamos trabajando en la obra del Evangelio, etcétera, etcétera. Os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses,
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo estaba encarcelado en ese momento. Su primer encarcelamiento, insisto, fue en Colosenses, Filipenses. Cuando escriben esas dos cartas, está en su primer encarcelamiento. Pero el pasaje base, que es Timoteo, fue en su segundo encarcelamiento, aproximadamente 5 años después, hermano. Entonces, por lo menos todo ese tiempo llevaba caminando Demas, porque recién lo había abandonado a Pablo. Hermanos, iglesia, usted podría ser un Demas. Usted, yo, todos los que estamos acá podríamos ser un Demas. ¿Por qué? Aunque hayamos servido, colaborado, venido a la iglesia, predicado el evangelio, todo eso ya lo había hecho Demas. Todo eso lo había hecho Demas, hermano. Todo eso lo había hecho Demas. La pregunta ¿es usted un Demas? ¿O podría ser usted un Demas? Ya vamos a desarrollar más el sermón. Usted podría serlo, y yo también incluso. Aunque haya estado en la iglesia, predicado el evangelio, servido, caminado con el pueblo de Dios, hermanos, eso no basta. Eso no basta. Escúcheme bien, eso no basta. Muchos me dirán en aquel día, recuerden, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 al 23, hermanos. Iglesia, acá todos podemos encajar en un Demas. Todos, absolutamente todos podemos encajar en Demas. Hemos hecho mucho menos que él, incluso, hermano, usted y yo. De hecho, muchos acá de los que están sentados, escúcheme bien y abra sus oídos, porque para que la espada entre, hermanos. Muchos de acá han hecho realmente mucho menos que Demas, y Demas abandonó. ¿Qué le hace pensar que usted no podría abandonar el camino? ¿Sí me entiende lo que les quiero decir, hermanos? ¿Qué le hace pensar que usted puede seguir jugando con la gracia de Dios? ¿Es usted un Demas? Y ya vamos a ver las características de Demas. Vamos a entrar a un segundo capítulo, amando al mundo, o amando el mundo, hermanos. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, amando este mundo, hermanos. La razón por la que Demas abandona no solo a Pablo, el ministerio y al Señor mismo, no es más que el amor al mundo. Aquí nos lo dice clarito, el amor al mundo. Esa es la causa por la cual él abandona todo. Mire qué dice el comentarista bíblico. Demas se fue porque se enamoró de la era presente, del mundo, de este lado de la tumba, la era transitoria que a pesar de todos sus placeres y tesoros, pronto pasará, como nos dice la Escritura. Mucho puede decirse en apoyo del punto de vista que Demas, amando este mundo, nunca perteneció a la compañía de los que aman la aparición de Cristo. Esa es la realidad. Nótese el agudo y probablemente intencional contraste entre el que amó este mundo y los que aman a Cristo. Si usted se devuelve al verso 7 y al verso 8, está hablando de los que sí aman a Cristo. Está diciendo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día. Mire la diferencia. Y un versículo después habla de Demas, que por amor al mundo se fue, que por amor al mundo abandonó, hermanos. El espíritu y el contexto y además en ninguna otra parte aparece en la Escritura que Demas haya vuelto. En ninguna otra parte. Uno cuando ve el caso de Corintio, ¿recuerda? El que cayó por fornicación y por un caso de incesto, uno ve después diciendo que volvió. En Demas no vemos eso. En Demas no vemos eso. El espíritu, les decía, y el contexto del pasaje indican la clase a la que Demas pertenece. Un falso creyente, como dice Mateo 7, 22, 23. Y escúcheme que, y aún más, un apóstata, hermano. Eso es lo que era Demas, un apóstata. No solamente era un falso creyente, era un apóstata. ¿Y cuál era la razón? Su amor al mundo, su amor al mundo. Hermanos,
El amor al mundo, el amor al mundo. Váyase a 1 Juan 2, 15 al 17. Aquí seguramente lo hemos leído muchas veces, seguramente usted lo ha leído muchísimas veces, hermano, pero vamos a tratar de explicarlo un poco más. Nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos. Y la vanagloria de la vida. Dice en 1 Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, mire lo que nos dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Matthew Henry dice con respecto a este pasaje: las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren. El mismo deseo desfallecerá y cesará dentro de poco tiempo. Pero el santo afecto no es como la lujuria pasajera. El santo afecto, es decir, el que ama a Cristo verdaderamente, no es pasajero. El amor de Dios nunca desfallecerá. Y del amor de Dios hacia nosotros. Muchos vanos esfuerzos se han hecho para eludir, mire, ojo acá, ojo acá. Muchos vanos esfuerzos se han hecho para eludir la fuerza de este pasaje con limitaciones, distinciones o excepciones como solemos hacer nosotros. Muchos han tratado de mostrar cuán lejos podemos ir estando orientados carnalmente y amando al mundo, pero el significado evidente de estos versículos es claro, hermano, es claro, es clarísimo. A menos que esta victoria sobre el mundo empiece en el corazón, el hombre no tiene raíces en sí mismo y caerá, o en el mejor de los casos será un profesante estéril, es decir, alguien muerto en pecados y delitos. Alguien estéril que no produce fruto es una persona que no es cristiana. De hecho, dice el Señor que lo va a cortar en cualquier momento. De todos modos, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones que sin velar y orar, sin cesar, no podemos escapar del mundo ni lograr la victoria sobre su Dios y su príncipe, es decir, sobre Satanás, que eres el que reina, es el príncipe de este mundo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hermano, ¿qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de la carne? Son los malos deseos del corazón. El apetito de darse el gusto con todas las cosas que incitan e inflaman los placeres sensuales. Estoy diciendo sensuales, no estoy diciendo sexuales. Sensuales, porque no todo lo sensual es sexual. ¿Sí me hago entender? En cambio, lo sexual sí es sensual. No sé si es claro el tema. Placeres sensuales. Sensuales. Ejemplos, hermanos, ejemplo. Les decía, son los malos deseos del corazón, el apetito de darse gusto con todas las cosas que incitan e inflaman los placeres sensuales. Ejemplo, aquí están todos los vicios que usted se puede imaginar. Traje algunos, seguramente se me van a quedar muchos. El sexo, la pornografía, el alcohol, las drogas, hermano. Todo lo que hay en el mundo, las borracheras, todo ese tipo de cosas, hermano. Todo ese tipo de cosas. Una pareja impía también cabe acá. Una pareja impía también cabe acá. Es decir, el cristiano inocente que siempre cree que se va a conseguir y se puede unir en yugo desigual y va a creer que va a convertir a la persona cuando siempre pasa es todo lo contrario, hermano. Eso, entonces, una pareja impía. El culto al cuerpo, ojo acá, el culto al cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas personas viven para agradar su propio cuerpo. Las mujeres muchas veces lo vemos más característico en las mujeres, pero también ya lo vemos en los hombres, ustedes saben. El gimnasio, todo este tipo de cosas, esa cosa de vivir esclavizados de sus propios cuerpos, hermano. Aquí cabe todo eso, hermanos. El vestir, hay personas que se demoran más alguien, no me acuerdo quién era el que decía, se demoran más ataviándose para venir a la iglesia que orando ese día para prepararse para estar en el día del Señor. Rabí. Hermanos, ese vestir, estamos pensando en la ropa, en qué vamos a ponernos, en qué vamos a buscar, en cómo, si yo gano plata, cómo me la voy a invertir, en qué me compro, todo ese tipo de cosas, hermano. Y vivimos esclavizados de esas cosas. No estoy diciendo que no podamos comprar ropa, sino que hay personas que viven esclavas y solamente pensando en ese tipo de cosas, y la marca, y el color, y todo ese tipo de cosas. Eso todo tiene que ver con la vanidad, El placer también cabe acá, todo lo que es el placer.
incluido el entretenimiento, la diversión, el ocio, hermanos, el ocio, eso alimenta los placeres sensuales. Gente, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Recuerden, abundancia de ociosidad y abundancia de pan, hermanos. Eso fue el pecado de Sodoma. Y la Biblia nos dice que como en esos días será la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Como en esos días. Entonces, hermanos, el entretenimiento, la diversión y los otros son personas que solo viven pensando en las próximas vacaciones también, para alimentar sus placeres sensuales. ¿Para qué trabajan? Para darse gusto en sus próximas vacaciones. O sea, siempre están pensando, cada vez que hay un motivo de descanso, irse de vacaciones. Yo no estoy diciendo que uno no pueda descansar, hermanos, pero es que hay personas que viven en eso solamente. ¿Sí me hago entender? Hermanos, son personas que cuando van a vacaciones descansan de Dios. No, es que yo sí voy a ir a vacaciones y yo voy a estar espiritual. Sí, ¿cuántos libros se leyó? ¿Cuánto evangelizó? ¿Cuánto predicó? ¿Cuánto compartió en las redes sociales? No, uno los ve que se van de vacaciones y es como si salieran a vacaciones de Dios. Es más, muchos llegan de vacaciones deprimidos. Espero que no sea el caso. Llegan deprimidos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas son las que les produce su paz, su tranquilidad y su placer, hermano. No Cristo, hermano. Estas personas, bueno, ¿cómo se alimentan esto? De muchas maneras. ¿Cómo se alimenta la carne y los deseos sensuales? Por la televisión, el internet, las revistas, las novelas, el cine, el arte, la publicidad, el mercadeo, todo eso nos está diciendo todo el tiempo: compre, consume, ámate a ti mismo, ámate, alimenta tu carne, vete de vacaciones, descansa, placer. Mire, el Señor, cuando lo vemos, el Señor aborrece el ocio, hermanos, aborrece el ocio. Cuando vemos el día del Señor, ¿para qué era? No era para no hacer nada, hermanos. No era para no hacer nada. Realmente es un cambio de actividad. No es que usted se quede en su casa durmiendo todo el día. Eso nunca fue así. Los judíos nunca lo entendieron así. La iglesia del Nuevo Testamento nunca lo entendió así, hermanos. Y eso es lo que más compite el día del Señor, porque todos los planes son el fin de semana, que los paseos familiares, que no sé qué, que vacaciones, que todo eso compite con eso, hermanos. Entonces siempre empezamos a negociar esa parte, el día del Señor. Cuarto mandamiento, hermano. La ley no ha sido abolida, hermanos. Cristo no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Hermanos, todo eso pasa ahí. Estas personas gastan todo su dinero y esfuerzo en esto, en estas cosas que les nombré de manera general. Todo su dinero y esfuerzo, porque es lo que les produce paz, tranquilidad y placer, hermanos. Pero mire, hay muchas que pueden estar entre la carne, en los ojos y la vanagloria de la vida. Muchas, se pueden repetir incluso. Los deseos de los ojos, hermano. Los deseos de los ojos. Los ojos se deleitan con las riquezas y posesiones. Este va más enfocado a las riquezas y a las posesiones. La concupiscencia de la codicia. ¿Qué ejemplos tenemos? Las riquezas, el amor al dinero, el amor a las posesiones materiales, el amor a la prosperidad, el amor, o más bien el trabajo como un fin y no como un medio de gracia, ¿sí me entiende? Para muchas cosas. Hermano, ¿cómo se alimentan los ojos? Bueno, todo esto produce avaricia, codicia y envidia, o más bien, la avaricia, la codicia y la envidia es la que nos hace añorar este tipo de cosas. Hermano, ¿y cómo se alimentan estas cosas? Igual, hermano, con los modelos que vemos en el mundo. Entonces queremos ser como Bill Gates, como Warren Buffett, como todas estas personas. Esos son nuestros modelos a seguir, porque ellos han conquistado el mundo, han alcanzado el mundo, pero saben que están perdiendo su alma, que eso es lo más importante. La televisión nos alimenta mucho eso, el internet, las revistas, las novelas, el cine, el arte, la publicidad, el mercadeo, todo eso nos alimenta eso. Todo eso nos alimenta, hermanos, todo eso. Estas personas, su estado de ánimo, paz y tranquilidad, escúcheme acá, hermano, escúcheme acá, su estado de ánimo, paz y tranquilidad dependen de su situación económica y posesiones. ¿Sí me entienden? Entonces, si están sin trabajo, si están mal económicamente, están deprimidos. ¿Sí me entienden? O sea, claro, nos podemos quedar sin trabajo, pueden pasar situaciones, pero esa no es
nuestro gozo, nuestro placer, y por supuesto, pues cuando conseguimos, vamos a orar por ese tipo de cosas. Pero hermano, no nos puede cambiar el genio, no nos puede cambiar ese tipo de cosas, hermano, porque tenemos entonces nuestra mirada en esas cosas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, ¿por qué? Porque tienen amor al dinero, hermano. Y nosotros no podemos servir a dos señores. Amar a uno o aborrecer al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, dice la Escritura, hermano. O sea, estas personas son avaras, son codiciosas, son tacañas, son envidiosas con la prosperidad de pronto de otras personas, porque tienen sus ojos puestos en estas cosas. Tienen sus ojos puestos en todo este tipo de cosas. La vanagloria de la vida. Y ojo que dije vanagloria, no vanagloria. Vanagloria, son dos palabras. Vanagloria, es una gloria efímera, vana, que no sirve para nada. Vanagloria de la vida. Tiene que ver con la soberbia de la vida. El hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria, lo cual comprende una sed de honores y aplausos, hermano. ¿Qué vemos acá? El éxito, queremos el éxito ante todo, el reconocimiento, la fama, el estatus, el poder, y todo está organizado de esa manera. La educación, todo está ¿cómo? Para que hayan ascensos, grados, para que usted escale, para que usted diga más, aún en las iglesias, columna A, B, C, de muchas maneras lo llaman mire, cuando usted ve la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué era lo que más aborrecía? Las jerarquías, el nicolaísmo. 2 veces habla de eso en las iglesias, porque el nicolaísmo, ¿qué es? Es poner jerarquías en la iglesia. Roma lo hace perfectamente. Roma, entonces el papa, los cardenales, los obispos, los prelados, bueno, un poco de cosas allá. Así, pero la iglesia protestante hace lo mismo, hermano. Hace lo mismo. Y hay un solo pastor, y un solo rebaño, hermano. Claro, hay diferentes funciones, por supuesto, pero todos sois hermanos y uno es vuestro pastor, que es el Cristo. Entonces, hermanos, la vanagloria, entonces los ascensos, los grados, los sueños, los proyectos, el pertenecer a un grupo. No, queremos siempre estar perteneciendo a un grupo, no queremos estar apartados, pues queremos pertenecer a un grupo. Muchos vienen a la iglesia aún simplemente por pertenecer a un grupo y no por pertenecer verdaderamente al ejército de Cristo y vivir como un soldado de Cristo. El intelectualismo también cae acá, con todo lo que es la educación, la razón y el conocimiento. Esa es la vanagloria. La vanagloria, vamos a ver ahorita muchos casos de cómo hombres de Dios lo consideraron eso basura por causa de Cristo, hermano, todas esas cosas. ¿Y qué alimenta la vanagloria? Que no es más que vanidad, hermano, la vanidad de la vida. ¿Qué la alimenta? Lo mismo, hermano, las mismas cosas. Los ídolos del mundo, los políticos, los grandes hombres, los famosos, los artistas, todo este tipo de cosas. Pero también cómo están alimentados por medio de la televisión, el internet, las revistas, las novelas, el cine, la publicidad, el mercadeo, el marketing, todo este tipo de cosas, hermano. Todo eso nos lo alimenta, estamos bombardeados todo el tiempo por eso. Salimos, estamos en la casa todo el tiempo, hermano, y vivimos y corremos tras esas cosas, hermano. Pero mire, hermano, a estas personas, su felicidad, escúcheme acá, la felicidad de estas personas se encuentra en alcanzar estas cosas. Esa es su felicidad. Y si no las está alcanzando, se frustran si no están alcanzando estas cosas, pero no les importa en lo más mínimo progresar en los caminos de Cristo, en los caminos de la santidad. Quieren es su vida, su vanagloria, lo que hace el mundo, quieren vivir allá. Entonces se frustran si no están alcanzando. Si Cristo, el Evangelio, se oponen a eso, odian y empiezan a odiar al Evangelio y a los hermanos en Cristo. Lo odian verdaderamente, porque está interfiriendo en sus sueños, está interfiriendo en sus proyectos. Hermanos, la Biblia dice que el que ama estas cosas, escúcheme bien, el amor de Dios no está en él. Así de simple, hermanos. No podemos bajar el estándar de la palabra, eso dice la Escritura. El amor de Dios no está en él. No es hijo de Dios, porque nada de eso proviene de Dios, hermano. Nada de eso proviene de Dios. ¿Qué más cosas ocupan su corazón, hermanos? ¿Qué otras cosas? Sus hijos, sus nietos, sus padres, su familia, su pareja, su trabajo, su yo. Todos estos ídolos humanos también caben acá, hermanos. Todas estas cosas cuando están por encima de Cristo. Yo le pregunto, iglesia, yo le preguntaba y hablábamos con los hombres el jueves,
¿Qué cosas usted ha dejado por Cristo? Pregúnteselo usted, ¿qué cosas ha dejado por Cristo? No qué cosas ha negociado por Cristo. Porque vienen a la iglesia y negocian sus amores, pero no han dejado verdaderamente sus amores. ¿Qué cosas ha dejado por Cristo? Y le pregunto más específicamente, ¿ha dejado estas cosas que hablamos ahorita por Cristo? ¿Las hemos dejado, hermanos? Pregúntense, ¿está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a hacerlo? Ay, hermanos, hay cosas de acá que pueden ser lícitas en sí, el trabajo, el dinero, como tal el dinero, ese tipo de cosas. Pero hermano, para muchos estas son su fin. Su meta no es Cristo, su vida no es Cristo. Algunos han ido a Cristo buscando estas cosas, ojo acá, todo esto que vimos ahorita, o algunas de estas, y si no las consiguen, se van al mundo en busca de ellas. Pero hay otros que el Señor les ha quitado estas cosas o se las está quitando, y cuando eso empieza a pasar, se quieren ir al mundo, se van al mundo para recuperarlas. Muchos de los sentados acá, escúcheme bien, aman el mundo. Esa es la realidad, aman el mundo. La pregunta es usted uno de ellos que está sentado allá? Que el Espíritu de Santo meta la espada hoy, hermanos, que de verdad meta la espada, que la meta la espada, hermano, para ver si de verdad vamos en arrepentimiento y fe a Cristo, hermano. ¿Qué más dice la Escritura? Que las personas que aman estas cosas se constituyen enemigos de Dios. No solamente el amor de Dios no está en ellos, porque podría ser algo pasivo, también es activo. Dios se convierte en su enemigo, dice la Escritura. La Escritura nos dice que el amor por estas cosas nos hace estar en guerra y en enemistad con Dios. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Ay, hermanos, cualquier cosa, persona o situación que nuestro corazón ame más que al Señor nos hace infieles a Él. Adúlteros y fornicarios espirituales. Nos hace enemigos de Él, pues no lo amamos sobre todas las cosas. Si estas cosas efímeras y pasajeras tienen más valor que nuestro corazón, que la perla de gran precio, no somos dignos de ser llamados sus discípulos. Estamos en guerra contra Él. No entraremos al cielo, escúcheme acá. Estaremos condenados en el infierno, sufriendo como sus enemigos la ira eterna del Cordero, hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque nos constituimos enemigos de Dios. Quiere decir que no éramos cristianos. Quiere decir, porque solo hay dos simientes finalmente. Dos simientes. La simiente de Cristo y la simiente de Adán, hermanos. Y nosotros antes teníamos esa naturaleza, ya no. Se supone que ya no. Hermanos, hay una advertencia misericordiosa del Señor. No irnos tras Egipto y sus placeres, es decir, tras el mundo y sus deleites. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias terribles. Por favor, acompáñenme a Jeremías 42, del 10 al 22, y mire la advertencia que hace el Señor en boca de Jeremías, en ese momento lo que se llamaba el pueblo de Dios. Jeremías 42, del 10 al 22. Mira acá, hermano, qué está pasando allí. Recuerden que habían dos tipos. Recuerden qué pasó. El Señor le habla, nos muestra ahí en Jeremías una especie de parábola, de los hijos buenos y los hijos malos. No sé si la recuerdan, están capítulos más atrás. ¿Cuáles eran los buenos, los hijos buenos? Los que habían dos grupos allá. Unos iban a ir cautivos a Babilonia, pero el Señor los iba a traer de nuevo a esas personas. Esos eran los buenos. Pero habían unos malos que eran los que se iban a quedar en Jerusalén, y con el rey Sedequías ahí también iba a estar Jeremías, y esas personas iban a volver a Egipto. Y aquí hay un llamado para ese segundo grupo, hermanos, para ese segundo grupo. Bueno, y después viene el rey de Babilonia, porque después de que viene, él viene también y los coge cautivos a estas personas, y digamos que ahí es cuando se van para Egipto. Jeremías 42, 10, 22, hermanos, después de los 70 años. Si os quedareis quietos, subráyela, en esta tierra os edificaré, y no están en Jerusalén, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis,
de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarlos de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres, oiga, mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, es decir, allá donde estaban, en la tierra de Jerusalén, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, es decir, me voy para el mundo, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Claro, se quiere ir a la tranquilidad, falsa tranquilidad de Egipto. No, aquí yo me gano muchos problemas, hermano. Esto ser cristiano es un complique. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá. Creen que allá van a conquistar el mundo, hermanos, y se van a estrellar los que se vuelven para Egipto. Y seréis objeto de execración y de espanto, no lo tengo aquí. Todos los hombres que volvieren sus rostros. Hermanos. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios quiere, y lo haremos, y os lo he declarado hoy. Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí, hermano. Es una advertencia misericordiosa del Señor. Es una advertencia: no se vaya a Egipto, porque es que estas personas ya habían escapado de Egipto y querían volver a Egipto. Apostasía, hermano, apostasía, hermanos. Mire, hermano, si usted se va al capítulo 43 y 44, vemos que definitivamente no hicieron caso. Los judíos no atendieron la advertencia misericordiosa del Señor en boca de Jeremías. Allá en 43:2 dice: y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí. Eso sigue pasando, hermano. Hombres de Dios van y les predican, les hablan, les dicen: no se vuelva para Egipto. Mentira dices, no te ha enviado Jehová. Mentira dices. Se fueron definitivamente a Egipto, lo vemos allá en el verso 7, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová. No oyeron la voz de Dios por medio de los profetas, no se quisieron arrepentir, siguieron los pecados de su corazón y sus ídolos. Dice más adelante en el capítulo 44, dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. O sea, varias personas finalmente le terminaron advirtiendo desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La pregunta es: iglesia, ¿está escuchando las advertencias del Señor? ¿Las está escuchando realmente? ¿Está obedeciendo a la voz del Señor? ¿Sigue dudando, sigue divagando entre dos caminos? Aunque venga la iglesia, ¿usted sigue divagando entre dos caminos? Porque su corazón ama el mundo
y no ama por encima del mundo a Cristo? ¿Usted ama el mundo? Esa es la pregunta. Mire, ojo, hay muchos acá sentados que no quieren escuchar. No quieren escuchar la voz del Señor, de que no se vuelvan para Egipto. Hermanos, no sigamos lo que hay en el mundo. Demas lo hizo, hermanos. No sigamos los deseos de la carne, los malos deseos del corazón. No alimentemos los apetitos dando gusto a las cosas que incentivan esos placeres carnales. No gastemos, hermanos, nuestros recursos y esfuerzos en esto. ¿Es eso lo que a usted le produce realmente paz y placer? No sigamos los deseos de los ojos. No nos deleitemos en las riquezas y en las posesiones materiales. No alimentemos la codicia, la avaricia. Su estado de ánimo, le pregunto, su paz y su tranquilidad dependen de estas cosas, de su situación económica. No, hermanos, no sigamos la vanagloria de la vida, la soberbia y el orgullo mundano. No anhelemos la grandeza y la pompa del mundo. No busquemos sus honores y aplausos. Ay, hermano, iglesia, su felicidad está en alcanzar estas cosas. Y si no las está alcanzando, si no las alcanza, ¿se siente frustrado? Ay, la Escritura dice que el amor por todo esto nos hace enemigos de Dios. ¿Qué más cosas ocupan su corazón por encima de Cristo? ¿Las hemos abandonado por Él? ¿Qué cosas hemos dejado por Él? Pregúntese, hermano. Usted puede estar en la iglesia y no haber dejado realmente nada. Y no me diga, ay, hoy oro, hoy leo la Biblia. Hermano, eso se supone que todos lo hacemos. El religioso lo hace. El fariseo lo hace, hermano. Estoy hablando que de verdad usted se haya, como dice la Escritura, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso le estoy hablando. De cosas que usted ya sabe que no le agradan al Señor y no las quiere dejar. ¿Es Cristo más precioso que todas estas trivialidades que nos ofrece el mundo? ¿O esas cosas son más preciosas que Cristo? Demas amó el mundo por encima de Cristo. No vayamos tras esto, no vayamos tras Egipto. Escuchemos la advertencia misericordiosa del Señor. Obedezcamos su voz. Hermanos, Demas no lo hizo. Y hay consecuencias terribles, como nos dice la Escritura. Hermanos, esto es serio de verdad. Si usted todavía está divagando, ama el mundo, todavía ama estas cosas, hermano, mire, yo le aseguro, tarde o temprano, usted va a abandonar los caminos del Señor. Eso es profético, hermano. Eso no me lo estoy inventando yo. Usted, ¿qué es lo que debe hacer? Ir al Señor Jesucristo, ir allá arrepentido, decirle, Señor, realmente todavía amo muchas cosas del mundo. Tal vez yo no soy un hijo tuyo, he caminado mucho tiempo como Demas, pero el amor al mundo me puede apartar. Yo quiero por favor ir a ti, ayúdame, dame nuevos anhelos, nuevos afectos para amarte y servirte. Si usted va realmente, sinceramente de corazón, con un corazón contrito y humillado, mire, la Escritura dice que el Señor no desprecia a esas personas, hermano, pero debe ir así. No debe ir, porque es que podemos inclusive decirlo de labios, pero realmente no queremos, ¿sí me entiendes? No queremos. Es como, ay, yo ya oré por eso. Ay, el Señor no me ha tocado. No, hermano, humíllese. El Señor bendice cuando hay humillación y cuando hay esfuerzo allí, hermano. Él bendice esas cosas. No, yo ya oré y el Señor no oró, entonces me voy para el mundo. No, usted nunca está orando por eso. Usted lo que estaba buscando era una excusa para decir, el Señor no me oyó, entonces me voy para el mundo. Eso es lo que usted estaba haciendo. Y esa es la realidad. Ay, vamos a entrar a un tercer capítulo, abandonando y tomando nuevos rumbos, hermanos. Dice, volvemos al verso base, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas abandona a Pablo y se va a Tesalónica. Abandona no solo a Pablo, también su ministerio, la iglesia y al Señor mismo, por supuesto. Huye Demas de sus responsabilidades, tal vez por cobardía, pero también se va en busca de otros caminos, tal vez de sus proyectos, sueños y amores. La razón de todo esto es muy clara: su amor al mundo. Hermanos, ¿qué le pasó a Demas? Y eso pasa siempre a los que apostatan, a los que se van. Ellos van primero, abandonan al pueblo de Dios. O no primero, sucede durante todo el tiempo, abandonan al pueblo de Dios. Dice,
porque Demas me ha desamparado, dice. Hermanos, Demas había desamparado a Pablo. Estas son personas que son sembradas generalmente o en pedregales o en espinos. En este caso, en pedregales, en la primera parte, en que abandonan al pueblo de Dios. Son cobardes estas personas. Mire lo que dice el comentarista bíblico. Son muy dolorosas estas palabras. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. El verbo usado en el original implica que Demas no solamente dejó a Pablo, sino que lo había dejado en una situación difícil además. Difícil. Lo había abandonado, desamparado cuando más lo necesitaba. La separación no era solamente local, sino espiritualmente también. Pablo se siente profundamente defraudado con Demas. Hermanos, estas cosas nos van a suceder. Voy a primero hablar desde el contexto mío, que nos abandonen. ¿Sí me entiendo? El contexto suyo, que camine y alguien lo abandone. Hermanos, estas cosas también nos van a pasar a nosotros. Mire, y diremos como David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, hermano. Aquí puede pasar eso, hermano. Juntos comunicamos el camino del Señor, juntos caminamos en la casa de Dios, juntos nos llamamos hermanos, juntos esta tarde salimos a predicar el evangelio, pero muchos acá pueden ser un Demas y terminen abandonando la causa de Cristo. Entonces, hermanos, esas cosas nos van a pasar, pero yo no quiero hacer el enfoque en mí, en si nos abandonan, quiero hacer el enfoque en los que abandonan. Ay, hermano, les decía, recordemos la parábola del sembrador. Para estas personas que abandonan a los hermanos o a los que llamaron hermanos al pueblo de Dios, aquel sembrado en los pedregales. El de los pedregales, recuerden, ellos amaban su paz y su tranquilidad cobarde. Mire lo que dice Mateo con respecto a los pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, hermano. Entonces, ¿por qué abandonó Demas a Pablo? Una de las razones era, recuerden que él estuvo allá en la cárcel con Pablo, o sea, él no estuvo preso literalmente, pero estuvo acompañándolo y vio todo lo que le pasó a Pablo. Digo, uy, aquí hay muchos problemas. Aquí hay muchos problemas. Hermanos, por causa de Cristo, y cuando me refiero por causa de Cristo, me refiero a que usted predica el evangelio, y por esa causa, y también por la causa de vivir una vida piadosa, en santidad, no moralista, en santidad verdadera, nos van a venir estas cosas, hermano. Esto es profético. Yo no soy un falso maestro para decirle las novelerías que usted quiere oír, pero esas cosas van a pasar. Pruebas, persecuciones, tribulaciones, rechazo, odio, problemas familiares, abandono de seres queridos, quedarse sin amigos, soledad, hermano. Esas cosas van a pasar. Entonces, en conclusión, hermano, ser cristiano trae problemas, hermano. Así no le gusta escucharlo. Claro, el Señor dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. O sea, vamos a pasar por valle de sombra y de muerte, pero no dice, no teman, hermanos. Yo ya se los advertí. Yo ya les dije, calculen el costo, pero terminen la torre, Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero confiad, tranquilos, yo he vencido al mundo. No nos dice que no nos van a pasar esas cosas. Allá en las iglesias de la prosperidad le dicen a ustedes, solo te falta que sigas a Cristo, la cereza que te hacía falta en el postre para que tu vida sea perfecta. No, tú tienes ya todo, solo te falta Cristo. No, hermano, usted no tiene nada. No tiene nada, sin Cristo usted está condenado y bajo la ira de Dios. Entonces estas personas están en la iglesia, tristemente. Son personas que aman su paz y su tranquilidad cobarde. Cuando vienen estas cosas a nuestra vida por causa de Cristo, es decir, todas esas pruebas, persecuciones, tribulaciones, problemas familiares, porque van a venir por causa de Cristo. Hermano, cuando vienen todas estas cosas a la vida de ellos, muchas veces ellos, o siempre, o generalmente, prefieren la paz del mundo a la paz que solo Cristo da. Cese de hostilidades, la paz de los cementerios. ¿Sí me entienden?
digamos nada, cada cual verá en qué cree, Cristo, pues, usted verá qué cree, yo no lo puedo convencer, el que convence es el Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio, pero ¿cómo convence? Por medio de la locura de la predicación, hermano. ¿Cómo creerán, dice Romanos 10, 14, si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? O sea, esas excusas tuercen la Escritura por su propia paz y tranquilidad cobarde. Hermanos, entonces, cuando no queremos problemas, desertamos y nos apartamos. Eso le pasó a Demas. El que ama su paz y tranquilidad mundana y cobarde, tarde o temprano se apartará. Examínese, examínese, examínese. ¿Cómo puede ser una alerta? Cuando usted le ha dejado de predicar a su familia, está bien con su familia, le vuelve y le predica, vuelven los problemas, y usted inconscientemente dice, ya no le vuelvo a predicar. O usted ya ha dejado meses sin predicarle. ¿Por qué? Porque no se quiere ganar problemas. Eso es una alerta. Ojo, eso es una alerta. Eso es una alerta. Porque si yo entiendo la consecuencia y en el estado en que se encuentra, hermano, voy a querer predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Hermanos, Demas acompañó a Pablo estando en la cárcel. Había visto lo que se sufre por causa de Cristo. Seguro no quería pasar por estos problemas. Amaba su paz y tranquilidad. Cobardemente él abandona a Pablo. Hermanos, el falso creyente abandonará a los cristianos en las malas. También, en las malas. Cuando sus hermanos estén en hambre, en necesidad, en una enfermedad, o cuando estén en la cárcel y perseguidos. Dicen, no, a mí que no me relacionen con él, porque entonces van a decir que yo soy de los mismos, y ya sabemos. Váyase a Mateo 25, del 41 al 46. Las cabras y las ovejas. Entonces dirá también, Mateo 25, del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Quién está hablando, hermano? El Señor. Pero el Señor se identifica con la iglesia, porque el que le hace algo al Señor se lo hace a sus hermanos. Y ahí lo dice después, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hermano. Entonces es un llamado de personas que por su paz y su tranquilidad cobarde no ayudan, ni desertan, ni abandonan a los hermanos en Cristo, o a los que llamaron hermanos en Cristo. En pruebas y tribulaciones, por estar con los cristianos, hermano, miren, nos van a pasar. Puede hacer usted este tipo de cosas, y eso es una alarma. Evitar ser relacionado con ellos. No, yo soy un cristiano chévere, sí, pero yo no soy como esos. Así. No me relacionen con esos. No me relacionen con esos. ¿Los desamparará en la prueba? La pregunta, ¿los desamparará en la prueba? ¿A los hermanos verdaderos, a los que siguen fielmente los caminos de Cristo? ¿Será de la iglesia? ¿Apostatará de la fe? ¿Abandonará a los que llamó hermanos durante tanto tiempo? Ay, hermanos, la cobardía, el bienestar propio, el yo, hacen desertar del camino. Nadie, escúcheme bien, nadie que no se niegue a sí mismo podrá mantenerse con Cristo y su causa, hermanos. Tarde o temprano, cuando su paz y tranquilidad se vean atacadas, abandonarán a los que siguen fielmente a Cristo. Demas dejó a Pablo el ministerio y al Señor por estas razones, hermanos. ¿Sí me entiende? Pero mire, hermano, no solo abandona a los hermanos, a los que llamaron hermanos, se termina yendo al mundo, lógicamente. Dice, y se ha ido a Tesalónica. Demas se ha ido a Tesalónica.
¿A qué? Siguiendo sus deseos. Estas personas fueron sembradas en espinos porque aman el mundo. Dice el comentarista bíblico, no se sabe por qué Demas se fue a Tesalónica y no a otro lugar. Quizás pensaran que los deseos más profundos de su alma podían ser satisfechos allí, más que en cualquier otro lugar. Dejó Roma porque esta capital, dejó Roma porque esta capital era en ese tiempo el lugar más peligroso en que pudiera vivir un cristiano. ¿Tenía negocios, amigos o parientes en Tesalónica? No lo sabemos exactamente, pero, o más bien, tal vez las dos cosas sucedieron, hermano, y es lo más probable. Volvamos a la palabra del sembrador, el que fue sembrado ahora entre espinos, los que aman el mundo y las riquezas. Dice también Mateo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, en los otros evangelios, en Marcos y en Lucas, dicen codicias de otras cosas, o los placeres de la vida. Vimos todo eso ahorita. Los placeres de la vida ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Esto es más específico del amor al mundo, más específico, hermanos. Hermanos, por causa de Cristo, por vivir piadosamente, por vivir en santidad, perderemos las cosas que tanto amamos. Ojo acá, hermanos, o que tanto amábamos en el mundo. Hermano, eso va a pasar. Eso va a pasar. Perderemos las cosas que tanto amábamos, que nos apartaban nuestro corazón del Señor, que estaban por encima de Él, que a Él no le agradaban. Lo tan valorado por nosotros, como vimos ahorita en la lista, hermano. Todas esas cosas, cuando venimos a Cristo, muchas de esas cosas tienen que ser quitadas, hermano. Porque el Señor empieza a limpiar y a limpiar y a limpiar y a limpiar. Ay, hermanos, ¿qué le pasa a estas personas? ¿O qué nos puede pasar? Que cuando el Señor nos pide abandonarlas, ese tipo de cosas, cuando tenemos que escoger entre obedecer al Señor o seguir esas cosas, o cuando no las conseguimos, nos vamos en busca de ellas, las preferimos por encima del Señor. La palabra no dio fruto. El que ama el mundo, escúcheme bien por favor, que está sentado allá. El que ama el mundo, escúcheme por favor bien, tarde o temprano se apartará para buscar lo que su corazón tanto ama y anhela. Eso va a pasar. Evalúe sus afectos, hermanos. La Biblia no miente. La Biblia no miente. Dios no es hombre para que mienta. Hermanos, la Biblia no miente. Cuando le toque dejar estas cosas, perderlas o negarse a disfrutarlas, ¿qué va a hacer? ¿Se irá donde pueda alcanzarlas? ¿Se irá donde pueda alcanzarlas? Aquí muchos han ido pensando en eso. Ay, Dios mío, allá sí puedo alcanzar mis sueños, mis proyectos, mis no sé qué. O donde no tenga que negarse a ellas. Allá puedo seguir siendo cristiano y con mis amores en el mundo. Eso hicieron muchos, ustedes lo saben, hermanos. Pero ojo, muchos acá les puede pasar. Muchos acá les puede pasar. Demas caminó como mínimo 5 años con el Señor. ¿Se irá con aquellos que le patrocinen el amor por esas cosas? ¿Se irá con aquellos? ¿Apostatará de la fe? Iglesia, el que ama el mundo. Mire, también puede pasar otra cosa, perdónenme. El que ama el mundo no le gusta estar con los verdaderos creyentes fieles. Y yo no digo que no, en la iglesia están, pero mire lo que les pasa a estas personas. Puede que le guste estar en la iglesia, pero no con los que aman la santidad. ¿Sí me entienden? No le gusta estar con los que aman la santidad realmente. No tiene real comunión con ellos. Se siente más a gusto o comunión con los cristianos, entre comillas, tibios o light, y con sus amigos del mundo. Hermanos, es una alerta con las personas que no tienen comunión en la iglesia con los hermanos verdaderos. Es una alerta, hermano, ya lo hemos visto. Es una alerta, hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ay, hermano, Demas prefirió irse a Tesalónica persiguiendo lo suyo, que quedarse al lado de Pablo buscando al Señor y buscando la santidad, hermano. Demas se fue a Tesalónica buscando su camino. Los sueños y amores del corazón hacen que se busquen otros rumbos. Las personas que aman el mundo dejarán la iglesia tarde o temprano. Se lo he repetido como 4 veces durante el sermón. Como 4 veces, hermano. Las personas que aman el mundo dejarán la iglesia, dejarán al Señor tarde o temprano. Demas nunca regresó. Lo más probable es que usted tampoco regrese, hermano. Y Demas hizo más que usted. Demas había caminado más que usted.
¿A usted qué le hace pensar que usted se iba a volver y demás no lo hizo, hermano? Ay, hermano, ¿quiénes son los que abandonan? Lo hemos dicho durante todo el sermón. Los que aman el mundo, caminan, conocen, pero se van. Ellos desobedecen a la voz del Señor. Volvamos a lo que dijo Matthew Henry, hermanos. El amor a este mundo suele ser la causa para apostatar de las verdades y caminos de Jesucristo, hermanos. Ay, hermanos, esto es serio. Usted debe ir al Señor. Usted no puede entrar al reino de los cielos empujado, créame que no. Si usted toda la vida caminó el cristianismo empujado, hermano, créame que a usted se le va a cerrar la puerta en ese día. Se le va a cerrar la puerta. Un cristiano dice que de su interior corren ríos de agua viva, hermanos. Eso lo dice la Escritura, yo no me lo estoy inventando. No son personas dormidas, no son personas que no aman el Señor, no son personas que todo hay que estarles diciendo, predique, haga, no sé qué, hermanos. Esto es un llamado serio, esto es un llamado misericordioso del Señor, para que usted sea sincero con Él, sincero inclusive con sus hermanos, que pida oración, porque está muerto o muerta. Ay, hermanos, muchos son iluminados, caminan en la verdad, gustan de los beneficios y dones del cuerpo de Cristo, pero no dan fruto, recaen y abandonan por amor al mundo. Váyase a Hebreos 6, vamos a estar en 3 citas de Hebreos ahorita. Hermanos, Hebreos 6 del 4 al 8, hermanos. Dice la Escritura, Hebreos 6 del 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Es imposible, hermano, es imposible, yo no me lo estoy inventando. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que ve, mire la causa, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos. ¿Quiénes fueron los que fueron sembrados de espinos? Los que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobado, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hermano, yo no me estoy inventando estas palabras, yo no me las estoy inventando. Muchos que no quieren también seguir la santidad, váyase allá a Hebreos 12, no quieren seguir la santidad, cambian el reino de Dios por un plato de lentejas como hizo Esaú. Se contaminan y adulteran con las cosas que ofrece el mundo, hermanos. Hebreos 6 nos muestra a los apóstatas literales, apóstatas que caminaron, gustaron del don celestial, estuvieron en la iglesia, hermano, dice, hicieron muchas cosas, hermano, pero recayeron por amor al mundo. Hebreos 12 también nos sigue hablando de estas personas, del 14 al 17. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, escúcheme bien en el contexto en que está escrito la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, un fornicario espiritual, hermano, que ama el mundo, que es infiel al Señor con las cosas del mundo, que su corazón siempre está divagando entre los caminos. Algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ay, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, yo no me estoy inventando estas palabras. Estas palabras están en la Biblia. ¿Sabe qué? ¿Por qué era el problema de Esaú principalmente? ¿Por qué él quería? ¿Por qué él estaba triste? Porque solo quería heredar la bendición. Esta persona no quería caminar en santidad, por eso viene a buscar la santidad, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Él deseaba simplemente heredar la bendición. Él no deseaba servir y entregarse al Señor, solamente quería los beneficios del reino, pero no las implicaciones del reino, hermano. Él solamente quería la corona, no quería la cruz. Hebreos 10, devuélvase 2 capítulos. Muchos, amando su pecado mundano, pecan deliberadamente conociendo la voluntad de Dios, hermano. Apóstatas. Hebreos 10, 26 al 31. Mire, hermanos,
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, oye, yo les estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento les estoy hablando. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Son personas que caminaron por un tiempo, se quitaron de ciertas cosas, parecían, hermano, pero su corazón amaba el mundo y nunca realmente quisieron entregar su vida al Señor. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Son palabras de Dios y están además en el Nuevo Testamento, hermano. Ay, hermanos, Demas fue iluminado, caminó en la verdad, pero la abandonó. ¿Por qué? Por amor al mundo. Él sabía los beneficios del reino de Dios, pero adulteró prefiriendo un plato de lentejas como Esaú. Tesalónica, ese era su plato de lentejas. Conocía la voluntad de Dios, pero pecó deliberadamente, abandonó la causa. Hermanos, no hay esperanza para el apóstata, lo dice la Escritura, no hay esperanza. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No hay oportunidad para el arrepentimiento. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, hermano, dice la Escritura. Eso lo dice la Escritura, hermano. Es un llamado misericordioso del Señor, así como hacía Jeremías en ese momento. No se vuelva a Egipto, no vaya tras sus ídolos, entréguele eso al Señor, vaya en arrepentimiento y fe al Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Hermano, usted ya conoce la voluntad, hermano, o amigo o amiga, conoce la voluntad de Dios, ha caminado en los caminos del Señor, usted ya sabe lo que es bueno. Y si usted, conociendo eso conscientemente, se va al mundo, se está pecando deliberadamente, hermano, deliberadamente. Y ya no hay más sacrificio por los pecados. Hermanos, ¿y cuál es la cura de esto, hermanos? ¿Cuál es la cura de eso? Prefiriendo a Cristo, por supuesto, prefiriendo al Señor antes que los placeres, riquezas y beneficios del mundo. Moisés y Pablo son ejemplos de ello, hermano. Moisés, váyase a Hebreos también ahí 11. Avance un capítulo, Hebreos 11, el 23 al 27. Hermanos, Moisés tenía todos los beneficios de la familia real más poderosa de la tierra. Todos los beneficios de la familia real más poderosa de la tierra. Abandonó sus riquezas, los deleites temporales, todo, hermanos. Prefirió ser maltratado incluso y perseguido con el pueblo de Dios. ¿Cuál fue la causa? Cristo, hermano. Cristo, hermanos. Cristo. Mire, hermanos, él sí tenía muchas cosas por las cuales dejar, humanamente hablando, terrenalmente hablando, y lo vamos a ver, hermanos. Él era, acuérdense en dónde estaba él, hermanos. Él era miembro de la familia real más poderosa de la tierra. Hebreos 11, el 23 al 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso. Era hasta bonito Moisés. O sea, era hasta bonito. Y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, hermano. Amén. Mira, así deberíamos pensar nosotros, hermano. Ay, no, es que si yo me vuelvo cristiano, no voy a poder cumplir mis sueños y no sé qué. Hermano, Moisés sí tenía cosas por qué dejar, hermano. Sí las tenía, hermano. Y usted todavía sufriendo porque un fin de semana no se puede ir de paseo, o no puede ir a tomar café con sus amigas del mundo o amigos del mundo. ¿Sí me entiende, hermano? Maduremos, crezcamos. ¿Sí me entiende? Crezcamos, vayamos a Cristo. Mire, nos muestra un ejemplo de esto. Y ciertamente, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermanos. Tenía puesta no en los deseos de los ojos. Por la fe dejó a Egipto.
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, hermanos, como viendo al invisible, hermano. Cristo la causa, Cristo su mayor tesoro, Cristo la perla del gran precio. Miraba a Cristo, por eso también nos dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Pero es que nosotros no estamos mirando a Cristo, nosotros no vemos a Cristo. Para nosotros Cristo es ahí, es como una cosa más, es como decir, soy no sé qué, abogado, tengo 38 años y vivo en el norte. Es como una cosita más ahí, y además soy cristiano. ¿Sí me entiende? No, hermanos, usted es cristiano, es su primer nombre, usted es cristiano, hermanos, si es que de verdad lo es. Sí, una descripción, religión cristiana. ¿Sí me entiende? Como una cosita más allá, la cereza que le hacía falta al postre. No, hermanos. Y estas personas sí tenían que dejar. Pablo también, Filipenses 3, del 4 al 10. Filipenses 3, del 4 al 10. Pablo lo tenía todo. Mire, escúcheme bien. Pablo sí que tenía cosas, hermano, también como Moisés. Usted y yo, ¿qué tenemos, hermano, finalmente, a la hora de cuentas? No es mucho lo que hemos dejado por Cristo, si es que hemos dejado algo. Pablo lo tenía todo, escúcheme bien, Pablo tenía linaje, familia eclesial, posición religiosa, títulos, moralidad, respeto en la sociedad. Todo esto Pablo lo consideró basura por causa de Cristo. Quería incluso padecer por Cristo, hermanos, como hizo Moisés allá. Dijo, no, prefirió padecer con el pueblo de Dios, no quiso abandonar el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de Egipto, hermano. Dice Filipenses 3, del 4 al 10, aunque yo tengo, mire, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, las cosas, todo eso, su linaje, su familia, su posición, sus títulos, su moralidad, su respeto en la sociedad. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la injusticia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, hermano. Así deberíamos pensar. Oremos por estas cosas, hermano. Pablo, Moisés, sí tenían muchas cosas que dejar, hermano, y todo lo dejaron por causa de Cristo. Mire lo que dice Pablo ahí al final, hermano, lo que está diciendo. Él dice, mire, la justicia que es por la fe me la otorgó gratuitamente el Señor. Me la dio, Él se clavó en la cruz por mis pecados, me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más puedo hacer yo? Servirlo, honrarlo. No es una fe como creen los antinomianos, como creen los neocalvinistas, como creen creciendo en gracia. No es una fe viva, hermano. Pablo entendía que la fe era solamente, la salvación era única y exclusivamente por la fe, pero esa fe era viva, hermanos. Era una fe que producía un fruto, que producía, dice, mire, Él me lo otorgó gratis, ¿yo qué más puedo hacer por Él? Yo lo quiero servir, quiero padecer por Él, hermanos. Eso nos debe llevar. La fe, la gracia, hermanos, nunca nos puede llevar a decir, yo soy salvo por fe, por gracia, entonces me voy a vivir al mundo, hermano. Usted no tiene la fe salvadora, usted no tiene la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Es una fe que dio el Señor, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, sino por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano, hermanos. Esa es la fe que salva, hermano. Es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Pidamos por esa fe, hermanos. No es una fe muerta, no puede ser una fe muerta. No puede ser, hermano. Si Él nos sacó de Egipto, Él murió por nuestros pecados, hermano, ¿cómo nos va a permitir seguir viviendo en eso? Sería absurdo, hermano. No puede ser. Eso fue la causa de la muerte de Cristo, fue lo que lo clavó en la cruz, nuestros horribles pecados, hermano. Y nosotros vamos a seguir viviendo en el pecado. Vamos a seguir viviendo en el reino que él combate día a día
Porque dice, aún mi Padre hoy trabaja, hermanos. Aún Cristo hoy está en este mundo. Dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hermanos. Y nos va a dejar viviendo en el reino de las tinieblas, en el reino del anticristo, en el mundo, en Egipto, hermanos. No, hermanos. Él nos compró y nos sacó del mercado de esclavos, hermano. Nos compró con un precio, hermano. Él no nos compró para dejarnos allá. Él nos compró para sacarnos de allá, hermanos. El sagorazo, recuerden, hemos hablado de eso. El sagorazo. No solamente nos compra, sino que nos saca del mercado de esclavos. Nos saca de Egipto, porque éramos esclavos de Egipto. Eso fue lo que hicieron con los judíos en ese momento, hermano. Hermanos, no sigamos el camino de Demas, que por amor al mundo abandonó el camino de Cristo. Que la cobardía, el bienestar propio, el yo, nunca nos hagan desertar. Demas se fue a Tesalónica buscando su camino. Los sueños y amores del corazón hacen que se busquen otros rumbos diferentes a Cristo. Los que aman el mundo, se los he dicho ya como por quinta vez, dejarán la iglesia tarde o temprano. Demas nunca regresó. ¿Qué le hace pensar que usted sí lo hará? Demas fue iluminado, caminó en la verdad, pero abandonó por amor al mundo. Él sabía los beneficios del reino de Dios, pero adulteró prefiriendo un plato de lentejas. Él conocía la voluntad de Dios, pero pecó deliberadamente. Él abandonó la causa. No hay esperanza para el apóstata. Mejor sigamos el ejemplo de Moisés, que teniendo todos los beneficios de la familia real más poderosa de la tierra, abandonó su riqueza, los deleites temporales, sus comodidades, todo. Prefirió ser maltratado y perseguido con el pueblo de Dios, la causa, Cristo. Sigamos el ejemplo de Pablo, que aunque lo tenía todo, humanamente hablando, todo esto lo consideró basura. La causa, Cristo. Incluso padeció voluntariamente por él. Hermanos, reflexionemos en el sermón de hoy. De verdad reflexionemos si somos o estamos en peligro de ser un Demas. Si estamos caminando parecido a Demas. Iglesia, para concluir, todos podríamos encajar en un Demas. Todos acá. Aunque haya estado en la iglesia, predicado el evangelio, servido, caminado con el pueblo de Dios, eso no basta. Muchos acá han hecho incluso mucho menos que Demas. ¿Usted ama el mundo como Demas? ¿Sigue aún en los deseos de la carne? ¿Alimenta los malos deseos del corazón y sus apetitos carnales? ¿Gasta sus recursos y esfuerzos en todas estas cosas? ¿Es eso lo que le produce paz, tranquilidad y placer? ¿Sigue los deseos de los ojos? ¿Se deleita en las riquezas y posesiones? ¿Alimenta su codicia? ¿Su estado de ánimo, paz y tranquilidad dependen de su situación económica? ¿Va tras la vana gloria de la vida? ¿Sigue la soberbia y el orgullo mundano? ¿Anhela la grandeza y la pompa del mundo? ¿Busca sus honores y aplausos? ¿Su felicidad está en alcanzar estas cosas? Si no, ¿se frustra? La Biblia dice que por amar todo esto, usted se hace enemigo de Dios. ¿Es usted así? ¿Ha abandonado las cosas que tanto ama por Cristo? ¿Qué ha abandonado por Él? ¿Qué ha abandonado por Él? ¿Se iría donde puede mantener estas cosas disfrutándolas? ¿Donde no tenga que negarse a ellas? ¿Se irá con aquellos que se las patrocinen? ¿Apostatará de la fe? ¿Abandonará a los que llamó hermanos durante tanto tiempo? ¿Ha padecido por Cristo verdaderamente? Es decir, por predicar el evangelio y por vivir en santidad, no por estar arrastrado con los demás, sino por realmente predicar el evangelio y vivir como vive un cristiano. ¿Lo ama a Cristo por encima de todo? Mire, cierto que no. No se mienta más. Usted no lo ama, no se engañe más. Usted no es discípulo de Cristo, está en condenación. Los que aman el mundo dejarán la iglesia tarde o temprano. Demas nunca regresó, porque usted sí lo hará. Demas fue iluminado, caminó en la verdad, pero abandonó por amor al mundo. Él sabía los beneficios del reino de Dios, pero adulteró, prefiriendo como Esaú ese plato de lentejas. Conocía la voluntad de Dios, pero él pecó deliberadamente, él abandonó la causa. No hay esperanza para el apóstata. No vaya tras Egipto. Escuche la advertencia misericordiosa del Señor. Obedezca su voz. No siga jugando con la gracia de Dios. Hay consecuencias terribles. Usted debe ir a Cristo porque no ha ido verdaderamente a Cristo.
Ámelo por encima de todo esto. Ame su reino, gócese su vituperio, considere basura todos estos deleites temporales. Pida por ello, por un milagro a Él. De lo contrario, no disfrutará de Él jamás. No lo disfruta acá porque usted está acá así, ahogado, porque no tiene amor por Él, está ahogado en la iglesia. Tampoco lo va a disfrutar eternamente. Va a ser una vida muy miserable, tanto en esta tierra como eternamente. Lo padecerá eternamente en el infierno. No haga como Demas, por favor. No haga como Demas, verdaderamente. Y hablo a los hermanos. Hermanos, debemos seguir dejando cosas por Cristo. Todavía hay que dejar más cosas por Cristo. Debemos seguir aborreciendo nuestra propia vida. Combatamos los deseos de la carne, que nuestros ojos no codicien las riquezas y posesiones. No anhelemos la vana gloria de la vida, sus honores, sus aplausos. Cristo, la perla de gran precio, es más preciosa que todas estas trivialidades que nos ofrece el mundo. Demas amó el mundo por encima de Cristo. No sigamos, por favor, su camino. Que la cobardía, el bienestar, el yo nunca nos hagan desertar. Que jamás abandonemos a aquellos que hoy hemos llamado hermanos. Que jamás lo hagamos. Demas se fue a Tesalónica buscando sus sueños y sus deseos del corazón, buscando otros rumbos diferentes de Cristo, otros caminos. Hagamos mejor como Moisés, que teniendo todos los beneficios de la familia real, más poderosa y prestigiosa de la tierra, abandonó sus riquezas, sus deleites temporales, sus comodidades, todo, absolutamente todo. Él prefirió ser maltratado y perseguido con el pueblo de Dios. La causa, Cristo, hermanos. Sigamos el ejemplo de Pablo, que aunque lo tenía todo, humanamente hablando, se los he dicho, linaje, familia eclesial, posición religiosa, títulos, moralidad, respeto en la sociedad, todo esto lo consideró basura por causa de Cristo, porque Cristo es más precioso que todo esto, hermanos. Alguien decía, si usted pone todas esas cosas en una balanza, pone acá todo, imperios, reinos, todo lo que usted se imagine, las riquezas del mundo las pone acá, y en este otro lado pone al Señor Jesucristo, hermano. Cristo se lleva toda esa balanza, hermanos. Cristo se la lleva toda. Cristo es precioso, es la perla de gran precio. Mire que el que la encontró en esa parábola, el que la encontró dijo que vendió todo por abrazar, por coger eso, hermanos. Porque la salvación del alma es más importante que cualquier cosa en esta tierra, hermanos. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Háblanos, Señor, háblanos. Mete la espada, Señor, sigue metiendo la espada en cada corazón, Señor. Mete la espada, Señor, te lo pido. En el nombre de Cristo te lo pido. Ay, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir para Cristo. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Padre, pero queremos ir a ti. Cambia estos anhelos, estos afectos que todavía combaten, Señor, pero que jamás encubramos estos pecados. Ayúdanos, tú eres más precioso que todo. Padre, oro por personas que están hoy sentadas acá, que no han sido salvadas. Te pido por favor, por esas personas que aún están divagando entre dos caminos, yo te ruego por favor, Padre, que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ellos ya han escuchado la palabra, ya han caminado incluso acá, ellos conocen tu voluntad. Padre, no permitas que se vayan a Egipto, no permitas, porque la espada, el hambre, todas esas cosas los alcanzará, Señor. Todo esto espiritualmente hablando, Señor, te lo pido. Ruego por ellos, ruego por mi vida, por la vida de los ancianos de la iglesia, de mi esposa, de sus esposas. Padre Santo, por favor, de todas las personas que se sienten acá, Señor, que obres poderosamente. Mete la espada, Señor, mete la espada, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.